Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual. Agradezco, bueno, que quien vea la sesión y sobre todo, bueno, que saque ese información importante acerca de los temas que vemos aquí en este espacio, donde reforzamos también información importante, incluso también algo de motivación. Y la idea de todo eso es que ustedes se sientan más abrigados y cobijados en este proceso de aprendizaje. Si bien es cierto, pues cada día o cada semana o mm, no sé, cada unidad que ustedes cursan, eh, pues sí, es algo nuevo, es algo laborioso, es algo que necesita tener la concentración y la dedicación necesaria para poder hacer las actividades. Pero creo que todo es posible a medida que también sea su meta terminar los estudios. Creo que se puede eh, lograr, se puede hacer mientras ustedes estén en esa sintonía y en ese deseo de aprender y de concluir la preparatoria, ¿no? Y bueno, para todo eso, pues también es necesario empaparse de los recursos que Prepa Línea nos brinda y también para, bueno, lo que aquí yo también complemento en las sesiones, ¿no? Creo que es importante que cuando ustedes entreguen sus actividades, se, tam, tengan en cuenta lo que sienten, ¿no? O sea, esta parte de cómo me sentí haciendo la actividad, me sentí que la hice bien, me sentí que aprendí, sentí que fue pesado, pero a la vez valió la pena. Y hacer este recordatorio de los aprendizajes que se llevan en cada realización de la actividad, llámese desde las integradoras hasta las socioemocionales, ¿no? Y hacer esta recapitulación y este análisis a manera de reforzar la información, sobre todo para que quede bien afianzada, sobre todo para que quede bien aprendida, o sea, adherida a los nuevos conocimientos que cada semana ustedes tienen que lograr y alcanzar, incluso hasta superar, ¿no? Entonces yo les invito a esa reflexión. Por eso también nos ayuda mucho a hacer trabajar en el foro aprendiendo, porque es un método una forma donde ustedes van a expresar eso, ¿no? ¿Cómo sintieron? ¿Qué tal cerraron la semana? ¿Qué aprendieron? ¿Qué encontraron? ¿Qué pueden compartir también con sus compañeros? Porque incluso tu mismo sentir puede ser el mismo sentir de tu compañero, ¿no? Entonces no está de más que puedas compartir eh, pues esa emoción, ¿no? Que es hacer una actividad y sentirte satisfecho al momento de hacerla, independientemente de la calificación que obtengas o que obtuviste, ¿no? Bueno, ok, entonces vamos a empezar a ver los recursos. Algo que ustedes tienen que realizar el día de hoy es el relato. Yo espero que hayan visto los recursos porque el video explicativo que tiene el relato de los pasos para hacer un relato es muy interesante, sobre todo porque te cambia un poquito la perspectiva de cómo hacerlo desde el tema que vas a elegir, desde el texto literario que vas a elegir y la forma de cómo lo vas a transmitir. Solamente para complementar, eh, yo voy a añadir lo siguiente, ¿no? En el relato es importante que el personaje, son pocos personajes, en un relato son pocos personajes, quizá a diferencia de una novela, que llegan a ser más personajes. Probablemente también ubiques un protagonista y un antagonista. Eso lo podemos ver más, por ejemplo, en una novela de alguna televisora, donde siempre hay un protagonista y un antagonista, o sea, un bueno y un malo, ¿no? Esa es como eh, una particularidad de la novela, ¿no? Tiene muchas más. El relato, por ejemplo, dice,
es donde se desenvuelve la acción y conflicto y de ahí parte todo. Por eso el relato es algo interesante. Yo siempre pongo ese ejemplo cuando hago las sesiones porque lo asocia a eso. Quizá tú puedes tener otras ideas, pero por ejemplo hay una canción, no sé si es salsa, cumbia, la verdad desconozco qué género es, no soy muy afecto a esa música, pero por ejemplo hay una canción que dice, quiero relatar lo que a mí me sucedió. Eh, ¿Y qué es lo que sucedió, no? Cuando un ladrón, algo así, ¿no? Cuando un ladrón, no me acuerdo ya las palabras exactas, pero ella empieza a relatar que un ladrón, ¿no? Le iba a hacer algo y hay un corito que dice, ¿qué, qué es lo que pasó? Que se desmayó y empieza la canción ahí, ¿no? Ven, ven, ladronzuelo, ven. Entonces, de eso se trata, que primero es captar ese interés en la persona que te va a escuchar o que te va a leer, ¿no? Y es una manera particular de contar una historia y los acontecimientos que ahí suceden. Este puede ser escrito, puede ser oral, pero también la narración es breve, no se profundiza mucho, no es muy largo, por eso sus relatos tampoco tienen que ser muy largos, pero pues obviamente tampoco pueden ser muy cortos, ¿no? Eh, ¿Qué dice aquí? Es concreto y va a economizar mucho, como es el cuadro verde, en los detalles. Aquí no va a describir propiamente si era una rosa roja con espinas muy grandes, un rojo pasión. No, no, eso economiza el relato porque no se trata de que sea aburrido, sino todo lo contrario, que sea dinámico. No que sea divertido, pero que sí sea interesante, ¿no? Y todo surge a partir de acontecimientos. Estos pueden ser a manera de recordar, por ejemplo, tú puedes relatar lo que te sucedió, ¿no? Yo iba al trabajo como todos los días, pero ese día particularmente parece que empecé con el pie izquierdo. Se me hizo tarde, se acabó el gas, me caí, se me perdió el dinero. Entonces, tú cuando se lo cuentas a alguien, es porque a ti se te hizo particular y se te hizo increíble que un día pasara eso y se lo cuentas a la otra persona de manera de, no inventes, eso es lo que me pasó, ¿cómo ves? ¿No? Entonces la otra persona tiene que tener una reacción, no se puede quedar parca ante lo que tú le cuentas, ¿no? Decir, ay, no me digas qué mala onda, jajaja, ja, ja, qué chistoso, alguna reacción tiene que tener, ¿no? Y eso es lo importante del relato. He leído muchos de todos los trabajos que han entregado sus compañeros a lo largo de las generaciones, pero la particularidad no es que me vaya a mí a aburrir, sino más bien lo que se tiene que destacar en tu trabajo, pues va a ser la manera en que tú lo escribes, ¿no? Y obviamente pues también quede en la parte verbal, ¿no? Dice aquí, los buenos relatos atrapan al lector desde la primera frase, por eso le digo, que es como esa canción, ¿no? Quiero relatar lo que a mí me sucedió. Entonces, hasta la cantante hace ese tono, quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando un ladrón, ¿no? Y eso es lo que debe suceder. Contar una historia con énfasis en los momentos decisivos para su desarrollo. Y bueno, ya sí, ¿y qué pasó? O sea, te caíste, todo, ¿y qué sucedió? Bueno, ya, ¿no? Sucedió esto. Comenzar hablando de la cuestión y hacerlo de forma interesante. Esa es la idea, que sea interesante. Eh, Propiciar una lectura sin dificultades. Por ejemplo, hay lecturas que son bastante complejas, muy técnicas, por ejemplo, las científicas, ¿no? Ustedes leyeron términos de elementos de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Es un poquito complejo, algunas vienen en inglés y demás. En este caso, el relato no es así. Eh, Dejar espacio para el asombro y no para la meditación no es una lectura que te va a dejar pensando o rumiando, como se dice, ¿no? Que estés piense y analizando lo que sucedió, como tipo metáforas, se puede decir que llevan al aprendizaje, ¿no? Considera que el relato es acción. Si ustedes hacen la noche boca arriba en su relato, pues la historia, eh, el texto está muy dinámico desde que empieza hasta que termina, ¿no? Todo lo que pasa el motociclista en esa fase desde el accidente y todo lo que sucede, ¿no? Hasta que despierta. Entonces, esa es la idea que ustedes
hagan sus relatos bastante interesantes en estas dos modalidades que se les pide, ¿no? Ahora, bueno, esta es un poquito similar a la diapositiva anterior, pero tengan en cuenta que tiene pocos personajes. Por ejemplo, en el Principito no hay tantos personajes, pero pues hay que tratar de economizarlos. Es simple, y aquí hay que tener algo muy en cuenta, que relatos se escriben pasado, es algo que ya sucedió, es algo que es una historia que ya pasó, ¿ok? Cuando se escriban, hagan y tengan en cuenta esto, al igual la estructura. Esa estructura la tienen que tener también muy presente para hacer los marcadores textuales en Word. Eso lo expliqué el miércoles. Chécalo, si te quedó duda de cómo hacerlo, ahí lo fui yo explicando con un documento para que no olvides hacer esa estructura, más tener en cuenta dar los indicios, ¿no? Y lo que se pide. Bueno, en la estructura del relato tienes que tener en cuenta la introducción. Se presentan los personajes, el contexto, tiempo y espacio donde ocurren los hechos y el acontecimiento que altera la normalidad. O sea, de esta pasividad que había, sucedió algo, ¿no? ¿Cómo llegó el Principito? ¿Qué hizo el Principito en la vida de los personajes que él se fue encontrando, ¿no? Vas a introducir esta parte, vas a dar un breve comienzo de lo que trata, ¿no? Y ya en el nudo, desarrollo o desenlace, tú ahí vas a poner el eje de la trama, que es cuando se alteró la normalidad, pues qué sucedió, todo eso que hace que uno se interese en la lectura y qué bonito porque fue de aquí para allá y conoció e hizo y dijo y demás, ¿no? Eso es como dice aquí, es la intensidad dramática para llegar al clima y es donde, el clímax, perdón, y se narran los acontecimientos específicos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la estructura del relato es la conclusión, o sea, cómo están los personajes y qué va a pasar después, ¿no? De esa experiencia vivida, o sea, ¿qué pasó con el Principito? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó con el zorro? ¿Qué pasó con el aviador? ¿Con la rosa? O sea, que son las cosas más significativas que tiene el Principito, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta esta parte, lleva un tiempo porque lo tienes que identificar y sobre todo te tiene que dar muy claro qué y cómo se hace el relato. Yo les voy a poner un ejemplo aquí que encontré para que ustedes tengan pues una idea más clara de cómo cómo es, ¿no? Y por ejemplo, pues hay diferentes tipos de relatos, algunos, todo radica en el lenguaje que utilice, algunos son históricos o testimoniales, digo, por ejemplo, testimoniales, ¿qué te pasó en ese día? El histórico puede ser desde un relato de la Revolución Mexicana, industrial, la independencia de México, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, lo sucedido con los judíos, todo puede ser un relato, ¿no? Posteriormente, pues los relatos pueden ser muy pequeños, que son los microrelatos, los relatos extraños y fantásticos. Este es un ejemplo. Por ejemplo, este es un relato que viene que trata acerca de la independencia. Si se dan cuenta, es algo muy pequeño a todos los datos históricos y sucesos que pasaron en esa fecha, ¿no? Está contándonos, no como un cuento, sino está contándonos qué pasó en la madrugada cuando el cura Miguel Hidalgo estaba acompañado de estos personajes, de estos militares, ajá, en la parroquia de Nuestra Señora de Dolores al momento que hizo repicar las campanas, que es lo que más nosotros tenemos presentes en la independencia. Nos maneja una fecha, que es la fecha ya consumada de la independencia, y de ahí, bueno,
¿qué pasó, no? Hidalgo iba a convocar al pueblo a lanzarse en armas contra el gobierno del virreinato, de la Nueva España, etcétera, y está relatando todo lo que sucedió en esa fecha de la independencia. Incluso tiene un título que no dice la independencia de México, tiene un título que el autor puso, ¿no? Un grito de libertad e independencia. Esa es la idea. Es muy concreto, es muy sencillo, no está diciendo, y la parroquia color blanca eh, en su campana tenía unos toques de unos ángeles, ¿no? La iglesia de tipo eh, colonial, ¿no? No está hablando de eso, está hablando de lo que sucedió en esos momentos propiamente y cuál era la intención de esa fecha, ¿no? ¿Qué tenía que pasar en ese movimiento? Sé que podríamos hacerlo un poco más amplio y ver otros relatos más, pero la idea es que a ti te quede muy claro que lo que tú estás leyendo lo manejes reitero, en un lenguaje comprensible, concreto, pero a la vez interesante. Y que no olvides la indicación que dice que lo hagas, que lo escribas como si lo hicieras para personas con una discapacidad auditiva, ¿no? Porque los relatos escritos pues, también están dirigidos para personas con discapacidades auditivas, eh, y al igual los audios, podríamos decir que podría ser para personas con cuestiones visuales, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que si realmente una persona lo va a poder leer, ¿no? Entonces, no olvidemos eso, tómenlo muy en cuenta al momento que hagan su relato, ¿no? Ahí yo traté aquí de tomar este ejemplo, sobre todo para que ustedes eh, sientan que de un texto no está tan largo, es un extracto, puedan hacerlo lo más apegado, claro, al original. Pueden cambiar las palabras, sí, pueden quitar cosas, claro, de eso se trata también, pero que tenga una intención que favorezca al lector y a la persona que lo está escuchando, ¿no? Claro, no olvidemos, no olvidemos la ortografía, eso es esencial. Ya en esta semana 3 de actividades, ustedes ya tienen que tener una mejora evidente con ortografía en todo aspecto, eh, cuidar esos detalles que van a hacer que ustedes se destaquen como estudiantes, ¿no? En este proceso formativo. Bueno, si te quedara duda de cómo hacer el relato, eh, ahorita está como un poquito más complicado porque se atraviesa el fin de semana. Yo te invito a que leas los artículos, perdón, los recursos. Si tienes alguna duda, escríbeme y resolvemos esa inquietud, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver es la reseña. Es otro aprendizaje que van a tener. Uno va a ser cómo hacer un relato, otro es cómo hacer una reseña. Sobre todo porque más adelante puedes utilizarla cuando, por ejemplo, en alguna asignatura te pidan, ¿no? Haz la reseña de tal documento. Bueno, ya tengas presente cómo hacer una reseña y tener en cuenta las características que tiene, ¿no? Cómo se realiza. Aquí en breve te dice una reseña, es una extensión de 2 o 3 cuartillas. No nos está pidiendo eso, pero sí, ojo, una reseña tiene o debe contener el resumen, o sea, debe de resumir o se debe de hacer un resumen de lo que se está reseñando, que finalmente también va a quedar en hacer un comentario valorativo. Valorativo hablamos de darle este juicio de valor que es positivo o que es negativo.
todo depende de ti. Por ejemplo, si las lecturas te gustaron, pues va a ser positiva esa reseña. Pero si uno te gustó y el otro no te gustó, es totalmente válido. Si no te gustaron, también es totalmente válido, ¿ok? Todo depende de ti. Todas las reseñas no tienen que ser iguales, a pesar de que ya se viene, las reseñas de las actividades de prepa en línea, pues ya se vienen trabajando de tiempo atrás. Esto quiere decir que todas tengan que ser iguales, no, porque todo depende de la perspectiva que tú le des desde el título. Yo es algo que he comentado mucho, ¿no? Por ejemplo, en el de Pedro Villa, el título, desde ahí dices, ok, a ver, pues de qué trata, por qué le dicen lo guarachudo, ¿no? Cuando podemos entender que este término de indio guarachudo pues, puede ser un tanto ofensivo. Ya cuando lo lees, ¿no? Haces tu resumen, pues ya das tu juicio valorativo, ¿no? A mí me pareció que el título puede ser algo ofensivo, pero es atractivo para el lector, ¿no? También es lo que les digo, ¿no? Lo que hace la reseña es que va a ayudar a comandar al lector de hacer algo. O sea, la idea es que influyas en la persona que lo va a leer. Eso se trata, influir. No es solamente decir, no me gustó, pues eso no influye en nada. O sí me gustó, ok, qué bueno que te gustó, pero, ¿no? Entonces la idea sería, ok, te gustó porque o porque mira, esto tiene habla muy bien de este chico, hace una investigación acerca de su vida, de cómo él fue saliendo adelante, las metas que se propuso desde muy joven, ¿no? Y tuvo el apoyo de su familia, en este caso de su mamá, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya estás dando una explicación que va a reforzar, impulsar el pensamiento crítico, que es el que nos ayuda a analizar información, que nos ayuda a generar también estos criterios, ¿no? Y también en esta parte de la reseña, ¿qué debe incluir? En las indicaciones ya te pide que incluyas cosas, eso es cierto, pero complementando ya lo que no se te debe de olvidar, así como te lo puse en el foro aprendiendo ayer, es los datos bibliográficos. O sea, tienes que poner el nombre de los dos autores, la liga y de dónde se obtuvo la información. Son los datos de publicaciones bibliográficos de una página web, bueno, de dos páginas web. De un libro no lo es, pero en este caso vamos a ver un ejemplo como puede ser. Pero la idea es que no se te olvide eso. Si se te olvida eso, ponerlo en tu trabajo, pues ya no te va a bajar calificación porque no estás cumpliendo con lo que se te está, con lo que se te está solicitando, ¿ok? Aquí, algo que tienes que tener en cuenta al momento que también haces una reseña es que escribas cómo comienza y cómo termina. Cuando tú leas ambos artículos, pues empieza a detectar estas palabras claves. Por eso ya en la actividad de la semana pasada empezaste a detectar palabras claves. A algunos de ustedes les puse el recurso porque noté que no detectaron las claves, perdón, palabras claves. Lo repetí porque no, ustedes tienen que ver cuál es lo que más se manifiesta ahí en el libro, ¿no? Espero darme a entender. Bueno, por ejemplo, no empieces a reseñar del prólogo. Esto no tiene prólogo, pero un libro tiene prólogo y en el prólogo pues viene como una información general. De ahí no se saca la reseña, se saca de todo el libro, ¿no? En este caso. Entonces tienes que leer los dos artículos, analizar la información, sacar esas ideas importantes que son ay, se me olvidó la palabra, la parte medular y es el eje de este, de la lectura, ¿no? Checa
frases memorables, como por ejemplo, soy indio guarachudo, creo que es memorable porque te hace así como, ¿por qué le dices así? ¿No? Genera un interés o algo que llame la atención. Y pues esencialmente eso, ¿no? En la parte que se añade frases memorables, es lo que estoy hablando, es algo que te haga sentir, porque las reseñas son eso, van a mover también emociones positivas o negativas. Ujú. Em, Algunos escritores tienen lenguajes que se pueden, que hacen que al lector se le mueva los sentimientos, ¿no? Ya sea por una cuestión ideológica, hablando de religión, hablando de bioética, etcétera, etcétera. Pero eso es lo mismo. Por ejemplo, estas lecturas tienen que tener algo que a ti te haga mover, ¿no? Algo que tú te sientas igual hasta identificado. De eso se trata. Identifica el carácter de los personajes, su personalidad, por ejemplo, la personalidad de Pablo Pedro, cómo es, ¿no? Cómo este chico de origen indígena se superó, ¿no? Quizá cómo es la mamá, ¿no? Yo creo que mucho del impulso que se puede obtener también viene de la mano del carácter de los padres, ¿no? Algo que tú detectes acerca de la persona y el carácter de los personajes principales. Aquí te dice, ¿no? Pregúntate si los personajes son verosímiles si crees lo que dicen. Por ejemplo, en La Noche Boca Arriba, si tomáramos una reseña de La Noche Boca Arriba, pues diríamos, ¿esto es real o es real? Por ejemplo. Pero la idea es que tú detectes en estos artículos, bueno, cómo es Pedro Pablo, ¿no? ¿Qué más? Descubre cuál es el tema de reflexión de fondo, o sea, qué realmente nos están hablando esos autores acerca de este muchacho. ¿Por qué estarán hablando de él? ¿No? ¿Qué es lo sorprendente de su vida para que estén hablando de él? Creo que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Si es posible, bueno, una reseña se meten los datos de pertenencia del autor, ¿no? Por ejemplo, cuando hicieron el que más escogieron fue el texto de Carlos Monsiváis, ¿no? Y la mayoría destacaba que le gustaban mucho sus gatos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de ustedes lo puso, yo creo que fue algo que les llamó la atención, ¿no? Que no se casó ni tuvo hijos ni nada, pero vivía con sus muchos gatos, ¿no? Eh, Pueden, por ejemplo, investigar, ¿no? ¿Qué estudió Pedro Villa, que es el autor del primer artículo, Monserrat Muñoz, que es el autor del segundo artículo, ¿no? Para poder escribir eso, porque muchas veces escribimos por la gente que nos inspira, ¿no? Entonces podemos tomar ese dato. Aporta tu experiencia personal y comentario crítico. Cuando comparas la experiencia personal que has tenido al leer un libro, cuando dices que has aprendido, te ha hecho pensar o soñar y dialogas con la obra. También conectas con otros lectores que han tenido sus propias emociones y aprendizajes. Por ejemplo, en la conclusión, pues ahí empiezas a hacer este comentario crítico. ¿Qué te deja? ¿Cuál es tu experiencia personal al respecto? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Crees que puede ser inspirador, ¿no? Para ahorita que tú estás en un momento también de estudio, de superación personal e incluso profesional. Te ha hecho pensar, te ha hecho aferrarte más a lo que quieres, etcétera, ¿no? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta para, para hacer su reseña, ¿no? Bueno, algo que también viene en la plataforma, en los recursos, es que para cerrar y reforzar su reseña, tener un resumen. Ahí les pide el número de renglones. De 8 a 10 por cada artículo, cada alrededor van a ser entre 16 y 20, un poquito más, ¿no? Pero y tiene que tener ahí este análisis y una evaluación crítica. Ahí se cambia un poquito la estructura del resumen porque tienes que añadir sus elementos, ¿ok? El resumen que ustedes hicieron la semana pasada
es muy, muy distinto porque solamente era sintetizar información. Los resúmenes pueden hacer en extractos y reseña, que es lo que se está pidiendo aquí. Dicen, las reseñas con fines educativos tienen el propósito de demostrar que el texto en cuestión ha sido leído, analizado y consultado. Además de ser una evidencia de que el alumno tiene la capacidad de elaborar un análisis crítico, y eso es lo que ustedes tienen que lograr en el momento que hagan actividad, que pueden o que están reforzando y que están teniendo mayor habilidad en el análisis crítico, ¿ok? En otros ámbitos, dice aquí, la reseña sirve para informar, expresar, indicar y conectar. Probablemente tu reseña va a ser para conectar, ¿no? Por esta situación que te comentaba, ¿no? Es una historia inspiradora acerca de un chico que está saliendo, que salió adelante, ¿no? Que ya llegó al MIT, entonces, que salió adelante, pero muchos se hacen para informar acerca de un lugar, un museo, otros hacen para expresar quizá cuestiones del gobierno, no sé, la reseña se puede utilizar para muchas cosas, ¿de acuerdo? Como estudiantes le tenemos que dar el uso que nosotros queramos, pero que o que nos piden, pero que finalmente nos va a ayudar a tener este pensamiento crítico, ¿no? Dice aquí, la reseña se caracteriza por ser objetiva, sintética, analítica y con valoración sustentada. La reseña no sería, no quise decir válida, pero no sería tan efectiva, o no sé cómo decirlo, si estuviera sin estructura, sin la valoración crítica o el juicio valorativo que les está pidiendo, ¿no? Entonces, cuando lean y empiecen a hacer su reseña, cuiden ese detalle para que quede bien elaborada, ¿no? Ahora, yo aquí les puse un ejemplo que extraje de internet y el título se llama Spencer, Lady Di, aquella princesa perdida y sola, por Carlos Bollero. El País, 18 de noviembre de 2021. Es una persona que hizo la reseña del autor que elaboró este libro acerca de la princesa Diana, ¿no? Entonces empieza a hacer este resumen, que es esta diapositiva, trata de retomar aspectos familiares de ella, incluso hasta su infancia, la vida que tuvo ya casada, la vida en el reino, etcétera, ¿no? Y su sentir, porque eso es un dato muy importante acerca de la vida de ella, ¿no? Ya que hace este resumen, empieza a hacer el juicio valorativo acerca del autor, ¿no? ¿Qué te mueve? Por ejemplo, que dice, te contagia la, eh, la crisis que siempre tenía ella, ¿no? Dónde se refugiaba, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es importante, así como viene aquí, nosotros empezamos a expresar, ¿no? Lo que ustedes eh, les empieza a mover la historia de este chico, ¿no? Ahora, en el siguiente párrafo viene lo que encuentro menos afortunado de ese libro que este reseñador hace, pues es lo siguiente, ¿no? Él dice, bueno, el autor pues hizo una comparación entre Diana de Gales, ¿no? Hace una repetida, o sea, como que se inspiró mucho en su antecesora Ana Bolena, ¿no? Y siempre estaba haciéndola como comparando con Diana de Gales, entonces como que eso no le gustó mucho, y tú tienes que poner algo así, lo que encuentro afortunado, desafortunado, es, ¿no? Lo que me gusta es, lo que no me gusta, estoy de acuerdo con, por eso también ahí ayuda mucho,
marcadores textuales y conectores, que es algo que ya vimos en las 2 semanas, ¿no? Que ya llevamos de módulo. Ya también como conclusión, él pone sus impresiones, cómo lo mantuvo emocionalmente, qué méritos se encuentran en los lectores, etcétera, ¿no? Esto es de una película que se llama Spencer, aquí, acá, ajá, es de la película de Spencer. Entonces, lo que decía, las reseñas pueden ser de libros, películas, obras de teatro, restaurantes, de los artículos, etcétera. Es muy amplia de qué podemos hacer una reseña. Si se dan cuenta, perdón, aquí también viene la bibliografía. La bibliografía está abajo. A nosotros nos están pidiendo comenzando el texto en el primer punto, ¿de acuerdo? Entonces, no se les vaya a olvidar para que lo tengan en cuenta. Esto nada más es un ejemplo, es una reseña pequeña. Miren, no, si lo pasáramos a una, quedaría en una hoja prácticamente, pero la idea es eso, ¿no? Este resumen que tiene la primera parte de la vida de Lady D, ¿no? Cómo se sentía, etcétera, y su ámbito familiar, su vida, ¿no? En la mansión y demás, sus impresiones del autor que está haciendo la reseña, su conclusión, ¿ok? Y listo. Eso es lo que tiene que tener su reseña, ¿de acuerdo? De igual modo, hay que procurar que sea ordenada. Yo les sugería en la sesión anterior que pusieran así introducción, desarrollo, cierre, porque nos da mucho orden en las actividades. No den por hecho que si yo leo el renglón voy a entender de qué estás hablando. Muchas veces es complicado porque la sintaxis no da para eso. Entonces, en conclusiones, ¿no? Me gustaría mencionar, o lo que aprendí y ya empiezas a escribir, pero a ti como estudiante, el darle paso por paso a tu actividad también te ayuda a no olvidar los detalles que debe de tener cada punto o esas características que debe de tener cada punto, ¿ok? Algo también muy importante que ustedes deben tener en cuenta es algo que se llama la persona gramatical. Dice, la persona gramatical es un rasgo gramatical que expresa una relación de las personas o cosas referenciadas en un acto de habla con ese acto. Es como la persona está interactuando con el medio, la persona o las personas. Pero la persona gramatical también es el eje de organización de una clase especial de palabras, pronombres, que aunque no son una clase funcional en un sentido estricto, sí son clases de palabras que tienen sus características gramaticales específicas y sobre todo su propio campo semántico. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta en la persona gramatical es cuando tú lees, cómo se entiende, cuando tú lo lees en voz alta, voz baja, cómo se entiende, cómo lo entiende el receptor. Ajá. Hay textos que se escriben en primera, segunda y tercera persona. Todo depende a cómo lo haya escrito. Por ejemplo, primera persona es la persona que habla. Yo salí, ¿no? Yo fui, nosotros hicimos. La segunda persona es a la persona a quien se habla. Tú, ustedes, usted, usted, princesa mía. Tercera persona, que es lo quizá no común, pero lo que más se puede identificar, es de quien se habla. El principito salió de su planeta en búsqueda de, el motociclista cayó de la moto quedando inconsciente, ¿no? Entonces de eso también se trata.
La idea, por ejemplo, segunda persona sería Pedro Villacaña, es un estudiante que realizó sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de México. Posteriormente, ingresó al Instituto de Massachusetts, que es la segunda persona, ¿no? Espero que haya quedado un poquito claro para que ustedes al momento que hagan sus escritos, redacten, no vayan a hacer no se revuelvan con la persona gramatical, sino que tengan muy en cuenta cómo lo van a escribir, sobre quién van a escribirlo, ¿no? Para que la persona que lo vaya a leer o a escuchar entienda de quién se está hablando y no se revuelva en la lectura que ustedes están haciendo. ¿De acuerdo? No se les va a olvidar ese detalle en el momento que estén redactando. Todo va a radicar en cómo ustedes o qué intención tengan con el texto, ¿no? Bien. Algo que con lo que yo quiero cerrar la sesión de hoy es que ustedes ubiquen las diferencias entre reseña, relato y resumen. Adelantándome un poco a la semana número 4, solo que ustedes van a trabajar y yo espero que lo que ahorita les voy a leer les sirva y les sea útil para esa actividad que ustedes tienen que hacer la siguiente semana, que ya sería nuestra semana de cierre. Bien, ¿qué diferencias hay entre reseña, relato y resumen? Bueno, a mí se me hizo más fácil como parte de una estrategia de aprendizaje hacer un cuadro comparativo. Sobre todo yo les comenté en la primera sesión que lo primero que tienes que hacer ante una estrategia de aprendizaje es conocerte. Si eres una persona que le cuesta un poquito la concentración, de una persona que le cuesta, que se distrae fácilmente o que no puede albergar muchos datos, un cuadro comparativo te ayuda bastante. ¿Por qué? Porque es concreto, sintetiza la información muy bien y te hace recordar pues más ágil, ¿no? Eh, 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 de lo que se está hablando. Tienes que eh, leer cómo se hace un cuadro comparativo, claro, sí, para que puedas saber qué datos debe llevar, pero eh, lo que vamos a ver ahorita es solamente las características que tiene cada uno. Por ejemplo, en la estructura que debe llevar un resumen, el resumen debe de ser en breve y global de lo que se está hablando, ¿no? Algunos dicen que debe contener entre 250 palabras, eso varía, ¿no? Por ejemplo, si ustedes lo ven en sus actividades, pues haya algunos de ustedes, pues, más bien las actividades no pedían un número de palabras, ¿no? Eso no es tan forzoso, por así decirlo. Lo importante es que el tamaño del resumen debe de ser breve, a la vez global y también que tenga, pues para la persona que lo va a leer, pues pueda evaluar ese contenido. O sea, ¿qué es eso? Que contenga la información más importante de ese texto, ¿no? En la cuestión de la gramática, que debe tener el resumen, debe ser claro. Un resumen no debe ser rebuscado, no debe ser difícil. Debe de comunicar las ideas que se plasman. Eh, las oraciones y palabras empleadas deben tener un rigor lógico, o sea, no se debe perder el sentido original del texto. Eh, Aquí dice que la relación sintáctica que guardan los vocablos que conforman partes del resumen, o sea, no cambiar, vas a sintetizar palabras, no cambiar palabras, porque entonces podríamos cambiar la intención de ese texto. Dice aquí,
el resumen es preciso, no evaluativo, coherente y conciso. Por eso les decía mucho, en sus resúmenes no debe ser yo pienso que, no, porque entonces no estás haciendo un resumen, estás haciendo una crítica, estás haciendo otra cosa que no es un resumen, ¿de acuerdo? Yo espero que eso les ayude, como decía, para la actividad de la siguiente semana, sobre todo para específicamente unas preguntas que les van a pedir. Ahora, en el relato, la estructura narrativa del relato contiene el orden y espacio temporal en el que se cuentan acontecimientos. Esta narrativa, ya lo platicamos, debe tener esta intención que llame la atención, ¿no? Los relatos pueden ser de muchas maneras, todo va a radicar en el uso de su lenguaje, porque pues tiene también estos momentos. Ya lo hablamos, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión, planteamiento, desarrollo y conclusión, ¿no? Como tú te familiarizas un poco más en estos términos. Tiene que tener un inicio, un desarrollo, un cierre. O sea, un relato no te deja al aire, un relato no va a quedar en continuará, no. O sea, tiene una forma de inicio y una de término. Y en la reseña, bueno, aquí como es una extensión de sus 3 cuartillas, ya vimos que en el riguroso sentido, sí, pero pues para lo que se nos pide no, pero sí debe de contener un resumen. Tienes que resumir esa reseña. Y en esa misma, pues debe tener este comentario valorativo, o sea, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, etcétera, pero ¿por qué? ¿Ok? Es un texto argumentativo en la gramática, no sé, aquí es un texto narrativo argumentativo y se caracteriza por presentar en todas sus partes elementos claves de la lectura, ¿no? Dice aquí, objetividad, síntesis, análisis, paráfrasis y valoración sustentada, y su contenido puede ser informativo, comparativo, valorativo, motivador o confirmativo. Por ejemplo, en esta que vemos aquí, el autor tendrá la intención de haber hecho esto para que nosotros pudiéramos ver o entender si él hizo su reseña de manera que pudiera ser informativa, ¿no? O valorativa, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes hacer tu reseña de manera motivadora. Es una historia impactante. Muy pocos llegan, o sea, si habláramos de una clase alta económica, pues les sería más fácil estudiar en universidades extranjeras, sobre todo en universidades donde es difícil ingresar. Si hablamos que es difícil ingresar, llámese una escuela pública, una universidad pública como la UNAM, ¿no? Politécnico, pues es difícil por el número de aspirantes y la complejidad en los reactivos. Pues también están las escuelas privadas como TEC de Monterrey, la Ibero, etcétera, donde pues igual no todos tenemos la posibilidad económica de estudiar ahí, ¿no? Aquí en nuestro país. Ahora imagínense estudiar en otro país donde tu idioma no es el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que podrían hacer su reseña un tanto motivadora. Creo que tiene esa intención que ustedes hagan esa reseña, ¿no? La reseña tiene que tener estructura, cuerpo y datos técnicos. Si no tiene los datos técnicos, pues no está cumpliendo con lo que se solicita. La estructura viene desde resumen, y después ya viene juicio valorativo y las conclusiones, ¿no? Por eso yo les sugiero que su reseña tenga y le pongan así introducción, 2 puntos, introducción y en la parte de abajo ya escribir y así irse porque entonces se verá que ustedes hacen una estructura más o hacen una actividad con mucho más detalle, ¿ok? Creo que ya tienen la información
suficiente. Creo que ya están bien dotados de información para hacer sus actividades. El flujo de actividades esta semana estuvo un poquito pasivo. Yo creo que es por esta parte de empaparse más de información y después ya accionar para hacerlas. Que no decaiga su ánimo, no sientan que es imposible. Claro que a veces ustedes quisieran, no sé, ¿no? Un 10 de calificación y demás, yo lo entiendo, o quizá algo más sencillo, pero recuerden que están estos procesos formativos como estudiantes y que finalmente pues este es el módulo 2, después ya está el módulo veintitantos, cerrando la universidad y la complejidad en los estudios tiene que aumentar y cuando está en la universidad, si es parte de su proyecto de vida, pues también es compleja, porque ya es una formación pues más especializada, ¿no? Trabajos más especializados, donde quizá te van a pedir más detalles, ¿no? Y si entras a un posgrado, pues también. Entonces, que esto te motiva a hacer tus actividades con detalle, con cuidado, con profesionalismo, donde se destaque tu, vamos a decirle, lo responsable que eres y lo comprometido que estás con lo que te planteaste hacer, ¿no? Bueno, otra cosa, no olviden realizar estas encuestas. Aquí lo puse nuevamente para que ustedes lo pongan, más bien lo pongan como parte importante para hacerlas, sobre todo para que se pueda visualizar la información de la semana 4. No pasen por eso de no me es posible visualizar y notificar y hacer la encuesta y perder un día o dos en las actividades porque el cierre es muy rápido de las actividades, ¿de acuerdo? Entonces recuerda que tienes que hacer estos formularios acerca de tu opinión del módulo y acerca de una servidora del asesor virtual que soy yo, para que lo tengas ahí bastante presente, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya sería todo por parte de esta sesión. Espero que les sea útil. Espero poder profundizar más y reforzar más, pero creo que a veces también tanta información nos llega un poquito a embotar. Creo que tienen lo suficiente para hacer las actividades como ya lo mencioné y creo que les va a ir muy bien y se van a sentir bastante satisfechos cuando terminen y entreguen y suban sus actividades. Este domingo 28, procuren que sea antes de las 12, de las 23:59 horas y que les vaya muy bien. Y les dejo esta frase de Sófocles, un filósofo griego, que dice, el éxito es dependiente del esfuerzo, ¿ok? Entonces, que les vaya muy bien, mucho éxito, cuídense y nos estamos viendo eh, el siguiente miércoles, ya sería nuestra semana, nuestra última semana de trabajo. Y bueno, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, bye.